Hi, and welcome to my classroom. Topic, present progressive, yes, no questions. En el video del día de hoy les voy a mostrar cómo convertir de oración a pregunta y cómo poder responder de forma corta estas preguntas utilizando yes y utilizando la palabra no. Recuerden que utilizamos la forma de pregunta para obtener información específica. En este caso, para confirmar algo o para descartar algo. Question form. I am studying. Para poder transformar este tipo de oración a pregunta, tenemos que tomar en cuenta que no siempre nos podemos preguntar a nosotros mismos cierta información. Gramaticalmente o estructuralmente hablando, sí lo podemos desarrollar. En este caso, el siguiente ejemplo o los siguientes ejemplos son modelos que ustedes pueden utilizar como referencia para ejemplos futuros. Recuerden, estos ejemplos son simples referencias que ustedes pueden reutilizar y pueden, en este caso, reutilizar los complementos para decir información diferente o para expresar información diferente. Comenzamos. I am studying. Yo estoy estudiando. Para convertir a pregunta, lo primero que tengo que hacer es identificar mi auxiliar. Recuerden que en inglés tendremos que utilizar tres auxiliares. Am, is, are. En esta oración estoy utilizando el auxiliar am. I am studying. Yo estoy estudiando. Para convertirlo a pregunta, lo primero que tendré que hacer es colocar el auxiliar al inicio de mi oración interrogativa o de mi pregunta. Posteriormente tengo que colocar o identificar el sujeto de mi oración. El sujeto de mi oración es de la persona de quien estamos hablando. En este caso, soy yo. Am I? Y finalmente vamos a colocar el complemento de nuestra pregunta, que en este caso sería el verbo o la acción que estoy realizando. Y en español quiere decir, am I studying? Estoy estudiando. Recuerden que este tipo de preguntas quizás no nos las podremos pues preguntar a nosotros mismos, pero gramaticalmente sí las podemos estructurar, ¿de acuerdo? Am I studying? Estoy estudiando. Recuerden que en inglés utilizamos solamente un solo signo de interrogación y lo colocamos al final de nuestras preguntas. This is a question mark. Este es un signo de interrogación y lo colocamos al final de nuestras preguntas. You are listening to music. Tú estás escuchando música. Para convertir a pregunta este ejemplo, lo que haré es identificar el auxiliar, colocarlo al inicio de mi pregunta, identificar el sujeto de la oración o la persona de quien estamos hablando, are you, y finalmente colocar el complemento. Are you listening to music? Si ustedes observan los colores, simplemente cambiaron de lugar las palabras are y la palabra you. Ahora, de esta manera, podemos decir que tenemos una pregunta. Are you listening to music? ¿Estás escuchando música? Este modelo que acaban de observar es uno de los modelos más importantes porque es un modelo que nos va a servir para preguntarle a alguien o que alguien nos pregunte a nosotros. En relación al pronombre personal I en la oración I am studying, si yo lo quiero convertir a pregunta en segunda persona, tendré que identificar el auxiliar y transformarlo por el auxiliar are. Porque recuerden que le vamos a preguntar a una segunda persona. Identificar el sujeto de la oración y cambiarlo por el pronombre personal you. Y finalmente colocar el complemento. Lo que hicimos aquí es cambiamos el auxiliar am por el auxiliar are. Recuerden que vamos a preguntarle a una segunda persona. Colocamos el pronombre personal you, porque recuerden, repito una vez más, le vamos a preguntar a alguien más algo específico. Y finalmente colocamos el complemento o la acción o el verbo en este caso que estamos refiriendo en nuestra pregunta. Are you studying? ¿Estás estudiando? Y de esta forma podemos cambiar una oración I am studying a segunda persona. Are you studying? Perla is working.
Ese tipo de ejemplos es un poquito más sencillo, ya que pues el primer paso sería identificar el auxiliar, colocar el auxiliar al inicio de la pregunta. ¿Y por qué digo que es más sencillo? Porque realmente lo único que vamos a hacer es recorrer el sujeto, en este caso de la persona de quien estamos hablando, is Perla y el complemento. Is Perla working? ¿Está Perla trabajando? Si ustedes observan, simplemente cambiamos de lugar o intercambiamos de lugar. El auxiliar tomó el lugar del sujeto y el sujeto tomó, en este caso, el lugar del auxiliar. Is Perla working? Alfredo is working out. Alfredo está haciendo ejercicio. Tendremos que hacer lo mismo que hicimos con anterioridad. Colocamos el auxiliar al inicio, recorrimos el sujeto y colocamos la acción. Entonces, identificamos el auxiliar, lo colocamos al inicio de la pregunta, identificamos al sujeto de la persona de quien hablamos y colocamos el complemento. Is Alfredo working out? Is Alfredo working out? ¿Está Alfredo haciendo ejercicio? Y de esta forma podemos transformar de oración a pregunta. En el caso de los plurales, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en este caso tendremos que poner especial atención en el pronombre personal I, porque se refiere a nosotros. En este caso, al momento de cambiar esta oración a pregunta, lo que vamos a hacer es simular que les vamos a preguntar a ustedes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Identificamos el auxiliar de nuestra oración, lo colocamos al inicio de nuestra pregunta, identificamos en este caso al sujeto de la oración, que es de quien estamos hablando, pero ahora en este caso vamos a cambiar el pronombre personal I por el pronombre personal you, ¿de acuerdo? Porque recuerden que les vamos a preguntar a ustedes por algo específico. Y finalmente colocamos el complemento o la acción sobre la que estamos preguntando. Are Danny and you having lunch? Are Danny and you having lunch? ¿Están Danny y tú comiendo? Y de esta forma transformamos una oración en plural a pregunta. Y finalmente vamos a utilizar Mónica and Sam, dos nombres diferentes. En este tipo de ejemplos podemos utilizar dos nombres diferentes, tres nombres diferentes, o también podemos utilizar el pronombre personal they. Mónica and Sam are painting. Mónica y Sam están pintando. Para poder cambiarlo a pregunta, lo primero que voy a hacer es colocar mi auxiliar al inicio de la pregunta. Identifico al sujeto, Mónica and Sam, ¿sí? Y finalmente coloco mi complemento, en este caso será el verbo. Are Mónica and Sam painting? ¿Están Mónica y Sam pintando? Y de esta forma hemos transformado una oración en plural, hablando de dos personas diferentes, a pregunta. Ahora, let's find out how to answer these questions. Ahora averigüemos cómo responder estas preguntas de forma corta. Are you working? Recuerden, este tipo de modelos es lo más común porque podemos utilizarlo para preguntarle a alguien más o que alguien más nos pregunte a nosotros. Las respuestas que utilizaremos son respuestas cortas que al español quieren decir sí y quieren decir no. Pero en inglés utilizamos un formato completo. Por ejemplo, are you working? ¿Estás trabajando? Yes, I am. Sí. En este caso, lo que hicimos fue cambiar el pronombre personal you por el pronombre personal I, que soy yo, y cambiamos el auxiliar are por el auxiliar am. Yes, I am. De forma negativa decimos no, I'm not. Para decir no. Are you working? Yes, I am. No, I'm not. Recuerden que el complemento working lo podemos utilizar con cualquier otro verbo que ustedes deseen utilizar y las respuestas siempre van a ser las mismas. Yes, I am. No, I'm not. Solamente para este modelo. Is Tom sleeping? ¿Está Tom durmiendo? Tom es el sujeto.
lo vamos a cambiar por el pronombre personal he, que es el pronombre personal que le corresponde, y decimos yes, he is, no, he isn't, para decir sí y no. Is Martha studying? ¿Está Marta estudiando? Recuerden, Marta es she. Entonces decimos, yes, she is. En la forma negativa, no, she isn't. Y de esta forma decimos sí y decimos no en relación a ella. Is Martha studying? Yes, she is. No, she isn't. En el caso de los plurales, are Victoria and you having lunch? ¿Están Victoria y tú comiendo? Para decir sí, lo primero que tendremos que hacer es identificar el sujeto. Recuerden que se refiere a nosotros. Para decir sí, decimos yes, we are. Are Victoria and you having lunch? Yes, we are. Y de forma negativa, no, we aren't. Para decir no. Are Victoria and you having lunch? Yes, we are. Sí. No, we aren't. No. Se refiere a nosotros. Y finalmente utilizamos este modelo. Are Victor and Harry reading? ¿Están Victor y Harry leyendo? Recuerden, identificamos el sujeto. En este caso se refiere a they. Yes, they are, para decir sí. No, they aren't, para decir no. Utilizamos el pronombre personal they porque se refiere a ellos. And basically, this is the way to change a sentence to question form. Y básicamente, esta es la forma de cambiar una oración a pregunta. And the ways that you have to answer them. Y las formas que tú tienes o ustedes tienen para responderlas. Thanks for watching this video. Have an excellent day and see you soon.